Hola amigos, bienvenidos a Palabra Permanente. Gracias por estar aquí, gracias por darle clic. Y hoy vamos a estar viendo el capítulo 2 de ¿Cuál camino? De Louisa Jeter de Walker. Y hoy vamos a ver el capítulo número 2, el judaísmo. Vamos a estar hablando un poquito del judaísmo. Y algo que debemos de notar es que la autora realmente está haciendo como un resumen de todas las creencias, de todas las sectas, de todos los pensamientos. Porque obviamente hablar del judaísmo, del cristianismo, del catolicismo, que más adelante se van a tocar estos temas, pues está reducido realmente. Es simplemente para que nosotros como cristianos conozcamos de manera general de qué se tratan estas sectas, de qué se tratan estos pensamientos. Entonces, lo que quiero que entendamos es que es importante para nosotros como cristianos tener nociones de lo que es el judaísmo, los santos de los últimos días, etcétera, para que no caigamos tan fácil y para que podamos también sacar a otras personas de ese error, de esa mala interpretación, etcétera, ¿no? Entonces, es algo bueno que nosotros debemos de tener y que son aspectos que nosotros debemos de tener en cuenta, saber por lo menos de qué estamos hablando, ¿no? Y hoy pues nos toca hablar de el judaísmo. Y lo primero que vamos a ver es los aspectos históricos, porque ciertamente el mundo le debe mucho al pueblo judío. Las leyes de muchos países están basadas en los 10 mandamientos, por ejemplo, y la palabra de Dios que hoy tenemos, a excepción de Lucas, la escribieron judíos guiados por el Espíritu Santo, ¿no? El mismo Salvador, nuestro Señor Jesucristo, pues viene del pueblo judío, así que realmente debemos mucho al pueblo judío, ¿no? Ellos recibieron, conservaron y escribieron la revelación de Dios y su voluntad para el hombre. Eso es lo que hicieron ellos al llamado de Dios. Y algo interesante es que los judíos llevaron el concepto de un solo Dios soberano. En medio de una sociedad donde adoraban muchos dioses, pues los judíos proclamaron la idea de un solo Dios soberano. Además hablaron de un Salvador prometido para su nación, el Mesías, que dicho sea de paso, el Mesías significa el ungido de Dios, en hebreo, el Mesías. Pero traducido al griego es como nosotros lo conocemos como el Cristo. Así que Mesías o Cristo se están refiriendo al ungido de Dios. No obstante, líderes religiosos rechazaron a Jesús cuando llegó a su pueblo. Pero muchos otros sí creyeron en él y dieron su vida, entregaron el mensaje del Evangelio que hasta hoy nosotros podemos tener gracias a que muchos judíos creyeron en el mensaje de Jesucristo. Entonces es lo mismo que pasa con nosotros. Dios nos llamó de un mundo idólatra, al igual que Abraham, para hacernos un reino de sacerdotes, como dice bien Pedro y el libro de Apocalipsis. Nos llamó para ser parte de un reino de sacerdotes para Dios. Unos adoraban a dioses hechos por manos de hombre, otros adoraban a cosas, a personas, pero Dios nos llamó por medio de su palabra para volvernos al único Dios verdadero. Y eso es lo que ha hecho Dios en nuestras vidas, con nuestras vidas. Cuando conocemos al Señor, nos habla para sacarnos de un mundo de idolatría, lleno de idolatría, para que nos volvamos a Dios. Ahora, ¿cuál es la situación actual del pueblo judío? El pueblo judío está fragmentado en diferentes creencias, en diferentes ideas. Vamos a ver algunos ejemplos. Algunos creen y oran por la venida del Mesías. No creen necesariamente que Jesús fue el Mesías y siguen orando por un Mesías. Siguen orando para la llegada de un Mesías. Otros ya lo conocen y oran por la salvación de su pueblo. Están orando por su pueblo judío, por su familia, etcétera. Pero por otro lado, y esto es lo que a mí me sorprende, es que muchos judíos no creen en Dios. Nuestra hermana Luisa nos dice que hay 4 tipos de judíos. Hay 4 grupos de judíos. Número 1, los judíos racionalistas. Judíos que obtienen conocimiento pero por medio de la razón y no necesariamente de la experiencia. Conocen a Dios por medio de lo que está en el libro, tienen conocimiento pero no han tenido una experiencia con el Dios que leen. Han perdido, mejor dicho, la fe de sus padres,
se han hecho agnósticos, judíos que dudan de la veracidad de la existencia de Dios. Yo no puedo imaginarme esto, ¿no? Cómo ellos, a pesar de, como bien digo al principio, ellos tenían esta bendición de compartir la palabra de Dios, pero ha llegado un punto en que muchos de ellos dudan de la veracidad de la existencia de Dios, dudan de Dios. Y por otro lado, aunque es una minoría, existen ateos. Y esto para mí eso es sorprendente, que dentro del pueblo judío existan ateos. No pueden abandonar su identidad judía, obviamente, porque no es como tal una religión, pero sí abandonan su lealtad a Dios. Y esto es triste por una parte, porque ellos tienen toda la bendición de tener las leyes y preceptos de Dios. Sin embargo, hay gente judía que no cree en Dios. Y aunque es una minoría, como comento, pues es sorprendente, ¿no? 4 de cada 100 judíos, pues es ateo. Por otro lado, hay otro grupo que se le llaman los judíos reformados o liberales. Estos judíos son los que creen en Dios, pero no cumplen con lo establecido por su tradición. Creen en un Dios, pero en un Dios lejano. Simplemente creen en las historias de sus padres, pero no practican lo que creen. Y este es el segundo grupo. Hay un tercer grupo que son los judíos ortodoxos, y estos son los que más encontramos, por ejemplo, aquí en los programas de YouTube, en los programas de radio, en muchas localidades, en muchos lugares existen estos judíos que son los ortodoxos, que son los que creen en el Antiguo Testamento, pero también usan el Talmud, donde contienen sus leyes civiles, religiosas, donde interpretan y escuchan a sus rabíes, a sus maestros, y hacen mucho caso, les dan mucha importancia a sus interpretaciones, a las interpretaciones de sus maestros. Por otro lado, un grupo de estos judíos ortodoxos ven a Jesús como un impostor, ven a Jesús como un falso Mesías. Y tú los puedes ver en YouTube, los puedes oír en la radio, cómo se expresan de Jesucristo, de Jesús Nazareno, lo llaman el falso Mesías, un falso profeta, un falso maestro, etc. Y pues es lamentable, ¿no? Porque obviamente pues este grupo pone más énfasis en sus prácticas religiosas que en lo que vino a ser Jesucristo. Y también, por último, vemos en el cuarto grupo, vemos a los judíos que se han convertido a Jesucristo, que se han convertido al mensaje de Jesucristo, pero este grupo es el que sufre persecución, están sufriendo persecución por obviamente creer en Jesucristo. Y es lo que sucede realmente también en nuestra vida, ¿no? Cuando creemos en Jesucristo, hay una persecución por parte de nuestra familia, por parte de amigos, por parte de la sociedad. Pero el problema que vemos más fuerte con los judíos es que como ellos son una nación, se rigen por la palabra de Dios, pues obviamente cuando se convierten a Jesucristo, prácticamente están declarándose muertos, ¿no? Porque están rechazando a Jehová, a Yahvé, como le quieran decir, a Adonai, el Todopoderoso, y se están yendo tras Jesús. Y esto es algo complicado para muchos judíos que se convierten, ¿no? Ahora vamos a ver qué parte de la doctrina que ellos creen y el conflicto que tienen con los cristianos. Vamos a ver que ellos, los judíos, en cuestión de Dios, pues solamente creen en Dios, no hay dioses, Adonai es el único Dios soberano, pero aquí es donde hay un conflicto con los cristianos porque acusan a cristianos de ser politeístas, ¿no? Que creen en muchos dioses y sobre todo por la cuestión de la Trinidad, que uno cree en el Espíritu Santo, cree en Jesucristo y también cree en Dios Padre. Para los judíos o para muchos judíos, gran parte de los judíos, obviamente esto es una herejía y por eso es que no creen mucho en el cristianismo, precisamente porque ellos creen que los cristianos creen en 3 dioses, por ejemplo. ¿Qué piensan de Jesús el Mesías? Bueno, algunos de los judíos, nosotros por la Biblia, por el Antiguo Testamento, sabemos que los judíos ungían con aceite a sus reyes, a sus profetas, a sus sacerdotes, como una señal de que el Espíritu Santo les daba poder para desempeñar su función. Esto es lo que hacían los judíos. Pero lamentablemente a Jesús nunca lo vieron como el ungido de Dios. Ningún maestro, ningún profeta, nadie en el templo ungió a Jesucristo.
Por lo tanto, ellos, y por esto es una de las razones que ellos dan, que él es un mentiroso, un falso maestro, porque nadie le dio ese nombre de maestro, y por eso rechazan a Jesús, porque no eran, por una parte no era, nadie lo ungió, nadie le dio, digámoslo así, pues la potestad. Recuerden que en uno de los pasajes le dicen a Jesús, ¿quién te dio la potestad de hacer esto y aquello? Y Jesús les responde, si ustedes me dicen quién les dio la potestad, pues yo le contesto también, ¿no? Entonces por eso rechazaban a Jesús. Y por otro lado, rechazaban a Jesús porque no eran lo que esperaban. Esperaban un líder político que los liberara del yugo opresor de Roma. Sin embargo, Dios sí quería librarlos del yugo, pero de un yugo más opresivo. Quería librarlos del yugo del pecado. Y es lo que no entendían los judíos, muchos de los judíos. Y obviamente hay muchas evidencias de que Jesús era el Mesías esperado. Una de las más importantes pues fue su resurrección. De hecho, la resurrección de Jesucristo es la base fundamental del cristianismo, porque si Jesús no hubiera resucitado, pues vana sería nuestra fe, es lo que le dice Pablo a los Corintios, vana sería nuestra fe. Y hay muchas evidencias, la hermana Luisa en el libro pone una lista muy grande, yo simplemente saqué 3 o 4. Una de esas evidencias es la documentación histórica de los evangelios, que nos hablan de cómo los discípulos y otras personas, pues obviamente vieron a Jesús vivo después de haber estado en la tumba, que es lo que vemos en los evangelios, y Lucas también lo escribe en el libro de Hechos. También otra evidencia que existe, pues es el sepulcro vacío que los guardias romanos tenían que cuidar su pena de muerte. O sea, esta idea de que se llevaron a Jesús sus discípulos está un poco complicada porque los romanos no pudieron permitir, los soldados romanos no podían permitir eso porque obviamente los iban a matar, o sea, no dejarían que se llevaran el cuerpo tan fácil, ¿no? Además que hubo apariciones a sus discípulos por más de 40 días, por 40 días. Entonces hay evidencia de esto, ¿no? Comió con sus discípulos para demostrarles que no era un espíritu. Si tú en los evangelios has visto esto, el Señor Jesús estuvo comiendo con ellos por 40 días, apareciéndose a diferentes grupos de sus discípulos. Y otra evidencia es que sus discípulos, a través de los años, después de que Jesús parte al cielo, sus discípulos murieron por la verdad del evangelio. Entonces muchos pueden vivir una mentira, pero nadie va a morir por una mentira, ¿sí? O sea, muchos han vivido una mentira, pero cuando llega el momento de la verdad no van a morir por esa mentira. Así que los discípulos realmente murieron por una verdad, ¿no? Ahora, ¿qué piensan muchos de los judíos acerca de la Biblia? Pues obviamente los judíos no creen en el Antiguo Testamento para nada, perdón, en el Nuevo Testamento. Y ven a Jesús como impostor, como un falso maestro, como un falso Mesías. ¿Qué piensan ellos de la salvación? Bueno, pues ellos creen que la salvación se obtiene por cumplir con la ley mosaica, con la ley, cumplir ritos, cumplir tradiciones. Además, ellos creen que serán tratados de una manera especial por ser el pueblo escogido por Dios. Pero nosotros sabemos, y por lo que dice Pablo, que para Dios todos somos iguales. Ya no hay judío, ya no hay hombre ni mujer, ya no hay gentil, ya no hay judío. Solamente se necesita creer en Jesucristo para ser tratado como hijo de Dios. Y esto es un problema para ellos y no lo quieren entender, la mayoría de los judíos, porque obviamente se sienten especiales, se sienten con un rango especial, ¿no? Y ciertamente Dios les dio la bendición de ser un pueblo único. Sin embargo, sabiendo Dios que este pueblo al cual se le dio la bendición y la misión de llevar el evangelio, pues no lo hicieron. Por eso vino Jesucristo. Él es el apóstol de apóstoles, el mensajero de Dios, y nos trajo la verdad a todo el mundo. Eso es lo que debía haber hecho el pueblo judío, pero no lo hizo, ¿no? Y finalmente, pues, ¿cómo debe ser nuestra actitud hacia los judíos? Y aquí es lo que nosotros tenemos que aplicar, ¿no? Número 1, pues tenemos que ser amables, tener amabilidad para con ellos, ser amables. Yo no conozco a un judío, por ejemplo, en lo personal, no conozco gente judía, pero sí he tenido, por medio de las redes, obviamente, ahora ya estamos en esta época de la era digital,
Y por medio de las redes nosotros podemos comunicarnos con judíos, ver mensajes de judíos, ver enseñanzas de judíos. Y lamentablemente yo he visto mucho cristiano que ataca a judíos por creer en lo que creen. Entonces, a tal grado que muchas personas hacen responsables a los judíos de la muerte de Jesús, sin tener una idea clara de que pues ahí estaban los romanos, estaban los gentiles, que ellos nos representaban a nosotros. Entonces no fueron los judíos nada más, sino que también nosotros crucificamos a Jesucristo. Todos somos responsables de crucificar al Señor Jesús. Si hay un responsable de la muerte del Señor, soy yo. Yo soy el primer responsable. Esa actitud es la que debemos de tener en cuenta. Yo fui el que hizo que sacrificaran a Jesucristo. Entonces, cuando un cristiano ataca a un judío, realmente es un ignorante, porque no sabe realmente lo que ha hecho su Señor. Su Señor se sacrificó por ti, se sacrificó por mí, ¿no? También he visto cómo ofenden sus creencias, sus prácticas, y cuando nosotros ofendemos a una persona por su creencia, pues obviamente se va a cerrar sus oídos a lo que le tengamos que decir. Y ofendemos porque no conocemos su trasfondo cultural, como estoy bien comentando. Muchos cristianos atacan a los judíos, muchos católicos atacan a los judíos, pero porque no entienden que para ellos el judaísmo no es una religión, es un estilo de vida. Dios les dio esas leyes en específico a ellos para que se guiaran por esas leyes. Pero como ignoramos eso, pues ofendemos, y por eso los judíos se cierran al mensaje de Jesucristo. Otros los acusan de ignorantes porque no conocen a Jesús. Sin embargo, conocen la Escritura y son conocedores de la ley y los profetas. Tienen mucha sabiduría en comparación con muchos cristianos. Tienen una forma de interpretar la palabra de Dios increíble. Saben realmente lo que dice el Antiguo Testamento en comparación de muchos que nos llamamos cristianos, ¿verdad? Que pretendemos saber más que ellos. Yo creo que ahí estamos equivocados, porque los judíos, desde chicos, ellos están aprendiendo la Torá, la palabra de Dios. Entonces tienen mucho conocimiento. Tal vez les falta la experiencia, pero tienen el conocimiento. Y tratarlos de ignorantes nos hace ver más ignorantes a nosotros, ¿no? Aparte, hay mucha arrogancia de muchos cristianos y católicos y de otras religiones que piensan que saben más que un judío, y yo no creo que yo conozca más que un judío realmente, ¿no? Se jactan diciendo que no tienen la revelación del Espíritu Santo, pero recordemos que el Antiguo Testamento también fue dado por el Espíritu Santo de Dios. Así que cuidado, no vaya a ser que estemos blasfemando en contra del Espíritu Santo. Hay que tener cuidado a la hora de decir si tienen revelación o no, porque el Antiguo Testamento fue revelado por el Espíritu Santo. Número 2, ¿qué otra actitud debemos de tener para con los judíos? Pues gratitud, porque nuestro Salvador proviene de los judíos. La palabra de Dios proviene de los judíos, el Evangelio proviene de los judíos. Así que nuestra actitud hacia el pueblo de Israel, hacia los judíos, debe ser simplemente de gratitud, darle gracias a Dios por sus vidas, no caer en problemas ni en contradicciones, simplemente agradecerles y bendecirles. Número 3, admirarlos, ¿no? Tenemos que admirar cómo este pueblo, en medio de su sufrimiento, pues ha permanecido fiel a Dios. Han contribuido en muchas cosas en el mundo, como las artes y la ciencia, pero sobre todo, a pesar de las guerras y la mortandad que ha habido en este pueblo, pues ellos han permanecido a Dios, y eso hay que admirarlo. Por otro lado, ¿qué dificultades tienen los judíos si se convierten a Jesús? Bueno, número 1, pues tienen la persecución que está latente en sus vidas. Los desederan una vez que se convierten y confiesan que siguen a Jesucristo. Los expulsan de la casa. Y algo que comenta la hermana Walker es que celebran un funeral para hacer constar que ya no pertenecen a la familia. Llevan un cristianismo en secreto, ¿no? Pero oran por sus familiares, ¿verdad? Porque pues obviamente los aman, ¿no? Y otro problema que tienen ellos es que pues tienen un prejuicio contra el cristianismo. Como ya hemos hablado, creen que Jesús era un impostor, que era un blasfemo. Además, han sufrido maltrato por parte de muchos cristianos, de muchos católicos. A través de la historia han sufrido persecución, muerte. En la época de la Inquisición, pues trataron de eliminarnos. No se diga en la era de la Segunda Guerra Mundial, la nación cristiana de la Alemania,
permitió que millones de ellos fueran asesinados. ¿Por cuál delito? Pues simplemente por ser judíos, influenciados por este líder que todos conocemos de esta Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces, ¿qué aprendemos? Bueno, los verdaderos cristianos no desprecian a los judíos, sino que los saben apreciar. El verdadero cristiano sabe apreciar al pueblo judío, sabe apreciar al pueblo hebreo, sabe de dónde viene su Señor, sabe lo que el pueblo judío ha contribuido al mundo. Y la hermana Walker escribe algo muy interesante, que un cierto creyente le dijo a un judío: mi mejor amigo también es un judío. Y cuando le dijo esto, le empezó a hablar de Jesucristo, porque obviamente Jesucristo fue judío. Y esta es una manera buena e interesante de hablarle a los judíos, hablándoles de que nosotros también conocemos a un judío, ¿no? Y debemos cambiar nuestra actitud definitivamente en contra de ellos, porque muchos se sienten superiores a ellos por tener revelación de Dios. Sin embargo, sabemos que Dios ya nos distingue entre raza, nos distingue entre hombre o entre mujer, sino en lo que creemos acerca de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que nos distingue de los demás. Y pues debemos de entender que los judíos no tienen una religión, sino que es un estilo de vida dado por Dios con el propósito de que fueran una nación diferente, única, especial, para que llevaran la gloria de Dios al mundo. Y como comenté más atrás, al igual que nosotros, le fallaron a Dios, convirtieron su llamado en prácticas, atribuyéndole salvación. Ese fue su problema. Pero gracias a Dios, para eso apareció Jesús, para librarnos de la esclavitud y de la religión muerta. Muy bien, familia, pues esto fue el capítulo 2 de ¿Cuál camino?, de nuestra hermana Luisa Walker. Espero que puedas meditar en esto, que podamos entenderlo, que podamos analizarlo, meditarlo, y que podamos nosotros cambiar nuestra actitud. Si tú has tenido una buena actitud con ellos, pues gloria a Dios. Y si no, es bueno que pensemos en esto, de que realmente tenemos mucho que agradecerles al pueblo judío y ser amables con ellos, y sobre todo admirarlos, porque a pesar de las circunstancias, ellos han permanecido fiel al Señor. Y nosotros debemos de aprender de ellos también. Muy bien, familia, pues espero que esto sea de bendición para ti. Nos vemos en el siguiente capítulo. Dios te bendiga, cuídate mucho. Chao.